Volviendo al principio de la Torah, prepárate para comprender la Torah. Con More Johnny Rodríguez Ríos, volviendo al principio de la Torah. Todos los jueves por Roe 1 TV. Todos los jueves por Roe 1 TV. Aquí aprenderás la Torah. Y como herramientas tendrás conferencias, estudios y mucho más. Volviendo al principio de la Torah, con More Johnny Rodríguez Ríos. Con More Johnny Rodríguez Ríos, suscríbete y te gozarás. Bienvenidos tengan todos, amados hermanos. Esta es la cuarta y última parte del tema que estamos llevando a cabo. Las maravillas o las cosas que sucedieron cerca de un pozo de agua. Hemos visto las tres anteriores partes donde cada uno de ellos se vio en medio de un pozo de agua. Y explicamos, ¿verdad?, en las partes 1, 2 y 3, todo lo que hemos venido estudiando sobre el tema. Es conocido, amados hermanos, que, o tenemos que conocer, si no lo sabemos, que la Escritura es un libro dado a un grupo de personas de otro idioma, con otra costumbre, otra idiosincrasia, otras tradiciones, que debemos percatarnos, porque yo me he venido percatando de la manera que, como dije anteriormente en las grabaciones anteriores, valga la redundancia, cómo es que el Eterno viene trayendo unos sucesos que nos ayuda a nosotros poder entender el mensaje oculto que está en medio de cada una de estas historias. Llegamos ahora a la cuarta parte, donde encontramos que el Mesías, a quien tú conoces como Jesús, Yahshua o Yeshua, hacía milagros con un propósito. Tengamos eso en cuenta, amados hermanos, que el Mesías, los milagros que hacía, en medio de cada uno de los milagros había unas alusiones, había algo oculto que él quería que la gente de su época pudieran verlo, pero ellos no lo veían. Vemos cuando Mashiach cogía a sus discípulos, se los llevaba aparte y le explicaba todo lo que él quiso decir por medio de parábolas. ¿Se acuerdan? Pues tenemos que tener eso en cuenta, porque mira, por ejemplo, el Mesías en una ocasión le dijo, los discípulos le decían: maestro, hay mucha multitud, nos siguen y tienen hambre. Y le preguntaron a un muchacho qué es lo que había, qué es lo que tenemos aquí. Bueno, tenemos aquí dos peces y 5 panes. 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo el maestro? El maestro multiplicó, ¿verdad que sí? Multiplicó los panes y los peces. Y cuando usted lee el relato del Brit Hadashah, dice que comieron, todo el mundo se sació. Cuando dice que se sació es que se comieron hasta estar llenos. Dice, se saciaron y sobraron 12 cestas de pan. Y nosotros leemos eso, wow, le dio a comer a 5,000 personas. Wow, sí, ok, bien, pero ¿qué encontramos detrás de ese milagro? Si lo vemos Pesha, el primer nivel de interpretación de la Torah, usted va a ver un milagro que cogieron 5 panes y lo multiplicaron por muchos panes que sobraron 12 cestas.
y cogió 2 pececillos que habían y los multiplicó y todo el mundo comió hasta llenarse. La pregunta es, ¿qué alusiones hay ahí en ese milagro que hizo el Mesías? Bueno, tenemos que percatarnos, como yo me he venido percatando, de que el Mesías, cuando hacía un milagro, no solamente hacía para resolverle la necesidad a las personas, sino que también en medio de la necesidad él dejaba el mensaje en un término sod, cuarto nivel de interpretación de la Torá, del sistema Prade, ¿ok? Que es cuando no hay revelación y no entendemos. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, aquí en este ejemplo que traigo, aquí él nos da unas alusiones. ¿Por qué? Hay que ver todo lo que el maestro habló con sus hermanos para uno poder interpretar ese milagro. ¿Verdad que él le dijo a Pedro, Pedro, ya tú no serás más pescadores de peces, sino que serán pescadores de hombres? ¿Verdad que se lo digo? Qué casualidad que habían 2 pececillos. ¿Por qué 2 pececillos y no 3 o 4 o 5? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Por qué? Porque cada uno de esos pececillos, esos 2 peces, representa, como hemos hablado en las otras grabaciones del tema, representan la casa de Israel y la casa de Judá. Un pez y el otro pez. 2 peces. La casa de Israel y la casa de Judá. Oye, pero había 5 panes. ¿Qué hacemos con el pan? Comemos, nos saciamos el hambre que tenemos corporal, ¿verdad que sí? Pero ¿qué será si nosotros comemos los 5 panes espirituales para saciar la sed espiritual de hambre que tenemos? Que son los 5 libros de la Torá. Amós capítulo 8:11 nos dice que el Eterno enviaría hambre en los últimos días, enviaría hambre a la tierra, pero no hambre de comer pan ni de beber agua, sino escuchar Shema, la palabra de Yahweh. Pues debemos entrar en esa hambruna espiritual para poder estudiar y entender todo esto. Bien, pero le traje este ejemplo para que puedan visualizar, pero darle esta última 4ª parte sobre los grandes acontecimientos de compromiso con mujeres se hicieron en medio de pozos de agua. Cuando nos vamos al Brit Hadashah, al capítulo de Yohanan capítulo 4, voy a leer ese capítulo, parte del mismo. Nos dice que dejó Galilea y se fue a la otra parte, se fue de Judea y se fue a otra, de Judea fue a la parte de Galilea. Y era menester que pasara por Samaria. Vino pues una mujer a la ciudad de Samaria que se llamaba Siquén, junto a la heredad de Jacob que le dio a José, su hijo, y estaba allí una fuente, la fuente de Jacob, o sea, el pozo de la mujer samaritana como nosotros comúnmente lo conocemos. El Mesías, cansado del camino, se sentó en el pozo y era como a la hora sexta del día, prácticamente a la hora sexta del día era como mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y el Mesías le dice, dame de beber, le dijo él, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pide de beber que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan entre los samaritanos. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don del Eterno y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva. La mujer le dice, Señor,
no te veo ningún envase para sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, el cual bebió sus hijos y sus ganados? O sea, la mujer samaritana está trayendo ¿qué? Está trayendo el trasfondo histórico que hemos grabado en las anteriores grabaciones del pozo de Jacob. Y por eso le dice, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo el cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir acá a sacar agua. Ve, llama a tu marido, le dijo el maestro, y después vienes acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. El Mesías le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto bien ha dicho con verdad. Dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que es en Jerusalén. Es el lugar donde hay que adorar. Dice Yeshua a la mujer, créeme, mujer, que la hora viene, que ni en este monte, o sea, ni en el monte de Gerizim, ni en el monte de Jerusalén adoraráis al Padre, porque vosotros adoráis lo que no sabemos, porque nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y dice la historia, ¿verdad?, que la mujer vio que él era profeta porque le había dicho todo lo que ella había hecho. Y se fue a lo suyo, llevó el mensaje, me encontré con un hombre que me dijo toda la verdad y siguió hablando todo eso. Todo el relato de Juan capítulo 4. Aquí vemos lo mismo. El Mesías llega cansado, aproximadamente a las 12 del mediodía, cansado del camino, y le pide agua de beber a la mujer samaritana, y la mujer enseguida por una pared intermedia de separación. Efesios capítulo 2, habiendo derribado la pared intermedia de separación que habían entre unos y otros, la mujer pone esa pared de separación. Tú sabes que tú y yo nosotros no lo llevamos. Sabemos que los judíos y los samaritanos no lo llevamos. Y sigue el relato del capítulo de Juan, capítulo 4. Bien. Esta historia, cuando la vemos, el relato, quizás podemos ver que el Mesías estaba obligado, esa es la palabra, obligado a romper ese candado que estaba cerrado entre los judíos y los samaritanos, porque no se llevaban entre sí. Eso es lo que le dice ella. Ahora usted entiende por qué el Mesías le dijo a sus discípulos, por camino de gentiles no vayáis, por camino de samaritanos tampoco vayáis. Id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los 10 camellos que representaban cuando Eliezer llevó esos camellos y la joven le dio a beber. Ese fue el mandato que el maestro dio.
no vayan por caminos gentiles, no vayan ni camino de samaritano, tampoco ustedes vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el Mesías tenía la responsabilidad de romper ese muro intermedio de separación que había entre ambos. Nosotros leemos esta historia y quizás podemos decir que esa mujer, podemos juzgarla, ¿verdad que sí? Podemos decir de que esa mujer quizás era una mujer promiscua, una mujer que dejaba un marido, cogía a otro, dejaba a uno, cogía a otro. Bueno, le dijo, llama a tu marido. No tengo marido. Dijo ella, el maestro le dijo, bien han dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Si nosotros lo vemos término Pesha, primer nivel de interpretación de la Torah, vamos a entender que eran hombres de carne, que ya se acostaba con uno, lo soltaba, cogía a otro y así. Pero primeramente tenemos que irnos a la historia de qué fue lo que pasó con Samaria. Samaria verdaderamente, bueno, ella le dijo al maestro, habló sobre nuestro padre Jacob, nos dio a beber a sus hijos y al ganado, y hoy nosotros lo estamos usando. ¿Cómo es posible que tú, siendo judío, me venga a mí a pedir agua? El maestro le dijo, estaba hablando del agua de Ruach HaKodesh. No olvides que el agua representa el Ruach HaKodesh y en ocasiones representa la Torah, que lo purifica de todo pecado. Ok. Para ver esta historia tenemos que ver que Judá fue llevada cautivo por Babilonia. Israel, cuando se divide el reino, Israel fue llevado por los asirios también. Entonces tenemos que ver verdaderamente qué se esconde en medio de esta historia. ¿Es cierto que esa mujer tenía 5 maridos? Y el que tenía ahora el 6º tampoco era de ella. Leer la escritura, amado, leer la Biblia es indispensable, pero interpretarla apropiadamente es vital para no alterar el mensaje. Para ello es necesario conocer qué significa cierta palabra en su cultura y no fuera de ella, porque si la sacamos fuera de ella podemos decir, interpretar otra cosa. Las palabras solo tienen un valor en su propia cultura. Esto es lo que sucede en un caso que deseo exponer. Estamos exponiendo cómo se altera su mensaje. Amado, el problema que hemos tenido es que las traducciones no nos ayudan. En este caso, estoy hablando en este caso específico, no nos ayuda y tampoco quizás buscamos el trasfondo histórico para ver si estaba hablando de 5 maridos, 5 personas, o estaba hablando de otra cosa. Porque Juan 4, 17, 18 respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. El Mesías le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 has tenido y el que tienes ahora, el que tiene ahora tu marido, no es tuyo con verdad. Lo dicho con verdad, tampoco es tuyo. Entonces, ¿qué quiso decir con esto? Al estudiar este caso, se asume que esa mujer
La samaritana tuvo 5 maridos, pero cuando evaluamos el entorno donde vivió, nos damos cuenta que es imposible, primeramente porque usted sabía que los samaritanos guardaban Torá. Sería posible de que el Mesías quizás no se contaminara, pero a la luz de la ley de la contaminación, usted puede creer que el Mesías podía beber del agua del vaso de esa samaritana. El asunto de esto es que aparece la palabra traducida como marido. Y esa palabra que ha sido traducida como marido es el que nos cambia el contexto completamente de la historia del capítulo 4 de Juan. ¿Ok? La palabra para esposo, ¿cuál es? Ish, ¿verdad que Ish en hebreo? Varón, como fue creado en Génesis, pero en hebreo existen otras palabras que poseen un doble significado, como es el caso de la palabra Baal, que Baal significa ¿qué? Significa Señor. Y también significa marido. Vaya tomando esto en cuenta. Voy a repetir la palabra para esposo en hebreo es Ish, y si es varón es Isha, como fue en el caso de Génesis, pero en hebreo existen otras palabras que poseen un doble significado, como es el caso de la palabra Baal. ¿Qué significa Baal? Significa Señor, significa marido, compañero, dueño, pero también significa Dios o ídolo, relacionado con ¿qué? Con el paganismo. Cuando la mujer habla al Mesías y le dice no tienes marido, sin embargo, para el Mesías el tema trata más allá de una relación matrimonial. Él está tratando de ¿qué? Tratando lo referente al servicio de Adonai. Ella entiende y lo llama profeta y le habla al servicio en ese monte. Pero luego el Mesías le dice, créeme, mujer, créeme que viene la hora en cuando en este monte de Jerusalén adorarás al Padre. Vosotros adoráis lo que ustedes no saben. Ahí te está dando un que no estamos hablando de un marido, no estamos hablando de hombre, estamos hablando de alguien que ellos adoraban. Por eso ellos dicen, créeme que la hora viene, ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los Yahudim. ¿Ok? Ahora, la casa del rey la construyeron en la zona más alta cerca de ella. Acab edificó para su casa, para su esposa, debo decir, Isabel, un templo dedicado aquí a Baal, que también se traduce como Señor y marido. Ahora, Samaria, estaba hablando samaritana, Samaria, que Samaria era la capital de Israel para ese entonces. Samaria se había convertido entonces en un centro administrativo de una provincia del imperio asirio. Por ahí es que viene la cosa, asirio. Según Primera de Reyes 16, 31, 32, hicieron un altar a los dioses y entró el politeísmo, ya que los judíos fueron expatriados. Y vamos a buscar esa cita para que ustedes puedan
ver de dónde viene el relato de Juan capítulo 4. Vamos a buscar aquí en la escritura. Vamos a buscar segunda de Reyes 17. 24. Y le vamos a darle lectura. ¿Qué pasó? Que cuando Asiria llevó cautivo a los de Samaria, ¿qué hicieron ellos? Óigame, porque lo más fácil que el enemigo quiere es poder borrar tu identidad. Tan pronto te borren tu identidad, tú no vas a saber, la descendencia tuya no va a saber que tú fuiste quizás israelita o alguno de las tribus, pero como te llevaron cautivo, te quitaron lo que es la Torá, te dieron un manual para que tú estudies eso y eso es tu religión. Tú no vas a saber de eso a menos que tú te enteres más adelante lo que pasó. Ahora, ¿qué nos dice el capítulo Segunda de Reyes 17:24? Nos dice: y trajo el rey de Asiria gente de ¿adónde? De Babilonia. Babilonia, cuente conmigo. Mire mis deditos. Trajo gente de Babilonia, de Cutá, de Aba, de Hamash y de Sefarbaín. 5. Eso eran los 5 maridos de la mujer samaritana, no eran 5 hombres. ¿Por qué? Porque ellos se dieron a la tarea de la idolatría, porque Asirio los había llevado cautivos, conforme Segunda de Reyes 17:24, y entonces ahí es que viene el cambio y fueron eliminando las costumbres de los samaritanos que creían en la Torá, estudiaban la Torá, y así como Israel le pasó lo mismo. Para reemplazar los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarbaín. Con sus 5 dioses, estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados, trayendo progresivamente sus ídolos y sus dioses. Otras potencias extranjeras se apoderaron de la región: los caldeos, los persas, los macedonios, los ptolomeos, los seguditas, hasta el año 332 antes de la era común, cuando ahora viene el sexto hombre, ahora viene el sexto marido, el que tiene no es el tuyo. Alejandro Magno penetró en Israel a gobernar a Persa. Sanbalat traicionó al rey Darío y obtuvo de Macedonio la autorización de construir el templo en Gersín, autorización que obtuvo de inmediato y puso en lugar de ello los sirios, los macedonios. ¿Por qué aparecen 5 maridos? Porque se confundió la expresión Baal, sin darse cuenta que el Mesías estaba hablando de la idolatría de los 5 dioses que habían traído los asirios, y prácticamente ellos habían cambiado y se dedicaron a ¿qué? A adorar a esos dioses, que dioses también significa la palabra Baal, que la palabra Baal también significa marido. Y los ídolos que trajeron, cada
una de los habitantes llegaron a Samaria y vivió toda la furia de la guerra contra la idolatría que declararon Elías y Eliseo, y la cual Jehú, rey de Israel, consumó cuando exterminó la casa de Acab. Así, ha pasado el tiempo y se da este evento de la mujer samaritana y el Mesías le dice que y la hora viene y la hora es de nuevo, es un nuevo marido, y ese que tiene es un nuevo marido, y ese nuevo marido, o sea, el sexto marido, ¿quién fue el que conquistó después de los asirios? Roma. Roma, el imperio romano, era el sexto marido cuando Yeshua le dijo, 5 has tenido y el sexto que tiene tampoco es tuyo. Así que el tema de tratar la samaritana es que sin darse cuenta, hace tiempo perdieron su cultura y se apartaron del único Elohim verdadero para seguir a los dioses Baales y a los otros. La confusión se presenta al no entender la palabra Baal, que se traduce como Dios ídolo, y colocaron la palabra marido. Entonces, al colocar la palabra marido, ya tu mente está programada. Marido, mujer, pues es que la mujer era una promiscua y tenía 5 hombres y tuvo relación con cada uno de esos 5 maridos, pero todavía uno tenía el sexto marido. Así, amado, que tenemos que, en este caso, irnos a la historia para ver que primeramente los 5 maridos que tenía la mujer samaritana, vino uno de Babilonia, Cutá, Alba, Abba, Babilonia, Cutá, Abba, Hadma, Sefarbayim. Esos son los 5 maridos. Y el sexto que tienen no es tuyo, ¿es quién? El imperio romano, porque después de ese reino del asirio vino ¿qué? Vino el imperio romano. Por eso, amados hermanos, hemos finalizado este maratón donde hemos visto que a través de los grandes compromisos que ha habido un hombre y una mujer, se han dado ¿dónde? En pozos de agua. Así que muchas bendiciones. Espero que le haya gustado este maratón en el día de hoy. Sigamos, ¿verdad? Apoyando el canal que te bendice, el canal Roe 1 TV. Yo soy el Roe Johnny Rodríguez Río, transmitiendo desde la isla del Cordero, Puerto Rico. Muchas bendiciones. Shalom.